94.7. La Nueva FM presenta. ¿Qué tal? Muy buenos días en esta mañana de miércoles 14 de enero del 2014. Un saludo muy especial, 2015, perdón. Un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas que nos siguen todos los miércoles a través de la frecuencia de la 94.7 desde Tuxtla Gutiérrez en otra edición más de su programa Interlocución, que se transmite en los miércoles a través de estos micrófonos, a través de esta frecuencia de 9 de la mañana a 10. Hoy en este programa vamos a abordar un tema muy importante, como lo es la educación y la política en nuestro país, en nuestro estado y por supuesto pues en cada una de las regiones de este Chiapas nuestro. Para eso hemos invitado al doctor Javier Yau. Él es un profesional del campo pedagógico, ha realizado estudios de maestría en educación superior y el doctorado en ciencias políticas y sociales. Actualmente también es candidato a doctor en educación. Él ha sido un educador de diversas generaciones de maestría y licenciatura, de la UNACH, de la UPACH y de la Normal Superior, entre otras. También es un coescritor de libros de texto de Tzetzal, Xochitl, Chol, Tojolabal y Zoque. Ensayista crítico del campo político y educativo. También es fundador de diversas organizaciones vinculadas a la lucha política y social como el CPG, Mecha, Mosol, Más País, entre otros. Y pues se ha destacado por ser un dirigente de izquierda en los movimientos populares, donde pues se ha caracterizado con aquella frase que dice que el andar en la ruta de la esperanza. Doctor Yau, muy buenos días, bienvenido a este programa. Muy buenos días, Joel. Te agradezco la invitación que me haces para estar en tan importante programa y quisiera aprovechar este espacio para mandarles un saludo a todos tus radioescuchas. Muchas gracias, don Javier. Es un gusto tenerte acá con toda esa gran trayectoria que te ha caracterizado y sobre todo por tu trabajo dentro del marco pedagógico, donde pues se destaca, ¿no?, tu participación. Cuéntanos, Javier, cuál ha sido, pues, para empezar, empezáramos diciendo una diferenciación o una diferencia entre el quehacer político y el quehacer educativo. Básicamente este tema es un tema que ha dado origen a muchos debates, Joel. El tema respecto a la cuestión política y a la cuestión educativa, desde la perspectiva que tenemos diversas gentes que hemos explorado el campo, vemos que hay una articulación orgánica. Yo quiero citarte de entrada que uno de los educadores y filósofos más importantes que ha dado Latinoamérica, como es Paulo Freire, y él cuando se le preguntó, pues cómo se definía, ¿no?, o como educador o como político, y él en esa ocasión acuñó la frase de: me siento solo adjetivamente educador y sustantivamente político. Ello nos señala en gran medida pues esa relación indisoluble que tiene que existir entre la política y la educación. Muy bien, esta maravillosa frase que lo pues catapultó a este educador brasileño, ¿no? Educador brasileño, ¿no? Él también fue ese creador de cómo la alfabetización en Brasil, ¿verdad? Esa parte importante. Por eso te preguntaba, hay una correlación, entonces, pero además pues, Aristóteles definía al ser como el ente político, ¿no? Entonces, desde el papel de educador. Sí. Mira, yo quisiera en este momento trabajar esta relación
te decía yo, indisoluble entre política y educación. Casi siempre empezamos a hablar de educación en función de los números, que muchas veces no resultan nada gratos, nada atractivos, pero en este sentido yo siempre he dicho que hay mentiritas, mentirotas y estadísticas. Más bien, en educación y su relación con la política, a mí me gustaría empezar a abordar pues tres temas que son pertinentes en este momento. El primero es esa relación indisoluble entre política y educación. Posteriormente abordar la cuestión referida a la investigación curricular, que tan importante es para construir un proyecto o un modelo de educación pertinente. Y por último, hablar en torno al profesorado. En esta ocasión, entonces, para referirme al primer punto, yo quisiera decirte que Angelo Broccoli, un filósofo italiano, nos señalaba que la educación no es ideológica, sino que es la forma de ser de la ideología, nos decía él. Esta expresión, sin duda alguna, destierra toda neutralidad que se le ha querido dar a la educación. Es decir, que tenemos que tener claro que no podemos permitir ningún interés que busque escindir estos dos campos, ¿sí? Ya que eso sería una falacia y también un interés perverso. Sí. Interesante esta postura que hace el filósofo italiano, ¿no? Angelo Broccoli, como tú decías. También decía en este campo, ¿no?, de actuación y conocimiento. O sea, la educación no es ideológica, sino la forma de la ideología. Es una forma de ser de la ideología. Entonces el campo educativo es fundamentalmente el lugar donde se generan todas las ideologías, ¿no? No podemos seguir negando que ahí es donde se da el gran debate de las ideas, ¿sí? Y a través de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Oye, doctor, pero ¿qué tan importante o cómo ha sido ese proceso donde las instituciones educativas, en este caso las universidades o las normales superiores, han recobrado ese papel fundamental? Esto se refería o se refiere fundamentalmente al segundo punto que quisiera yo abordar y que está relacionado con la investigación educativa y especialmente con la investigación curricular. Estamos convencidos que la universidad debe tener un papel fundamental, ¿sí?, y tener como gran objeto de estudio a la sociedad, al Estado y en particular a la educación. No la podemos seguir excluyendo, no podemos seguir marginando a la universidad de esta tarea que es fundamental. Recordemos que la universidad ha jugado un papel fundamental en la construcción de nuestro proyecto de Estado, de nuestro proyecto de nación. De ahí que pues tenemos que caminar hacia fortalecer esos procesos de investigación desde la universidad. Consideramos que en este momento lo que más requiere el país es construir un proyecto pedagógico, un proyecto educativo pertinente, que sea congruente con el ideal paradigmático del hombre que hemos o deseamos construir, que sea adecuado al imaginario de sociedad con que todos hemos soñado y sobre todo que verdaderamente este proyecto educativo impulse los elementos sociales y culturales que tienen más valor en este momento histórico. Oye, Javier, pero esto es, ¿no estábamos hablando de una utopía? En gran medida, sí. Hay que hacer una distinción, Joel, entre lo que es la utopía y lo que es la quimera, ¿sí?
La quimera resulta muchas veces una falacia, pero la utopía es el punto de referencia que hace viable, ¿sí?, los proyectos de futuro. No podemos seguir pensando que las utopías son inalcanzables. Las utopías son posibles siempre y cuando se construyen a partir de una viabilidad, ¿no?, de cara al futuro. La sociedad no es estática, las sociedades son dinámicas, y lo que hace mover fundamentalmente una conciencia es tener, en este sentido, una utopía. Muy bien, me llama la atención esa parte que tú tocas, ¿no?, de entre la diferencia de la utopía y las quimeras, pero vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre todo la parte fundamental, ¿no?, de esta entrevista, del papel de las normales y de la universidad referente a ese papel de ubicar como objeto de estudio y debate actual el sistema educativo. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Interlocución. Son las 9:15. Escuchas la nueva FM. Ser turquesa es defender la educación pública y proteger en cada salón el tesoro más preciado. Ser turquesa es reconocer en la ignorancia a nuestro peor enemigo. Es ver a México como un país grande y decir con mucho orgullo: soy maestra. Soy maestra. Soy maestro. Soy maestro. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Decidimos ser la oposición. Decidimos ser de izquierda. Decidimos defenderte. Decidimos ser de izquierda. Decidimos luchar día a día. Decidimos ser de izquierda. Súmate al Partido del Trabajo Morelos. Orgullosamente de izquierda. ¿Qué tal, amigos? Les habla Abraham Ulloa, porque nuestra preocupación por la ecología es un tema que nos compete a todos. Escucha los miércoles de 1 a 2 de la tarde Global 3000, el único espacio radiofónico dedicado a la preservación del medio ambiente y su desarrollo sustentable. Expertos en la materia nos acompañarán para hablarnos de la importancia de preservar nuestros recursos naturales. Participa con nosotros. Es por nuestro planeta, por nuestro hogar. Global 3000, miércoles de 1 a 2 de la tarde por la nueva FM 94.7. ¿Eso es lo que escuchas a las 6 de la mañana? ¡Préndele! A la nueva FM 94.7. Son Grupero, un programa divertido, con energía, guapachoso y mucho ritmo. Soy Cristian Morales, el chiquillo conductor de Son Grupero. Te espero de lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana. La nueva FM 94.7. 94.7. La nueva FM. Seguimos en Interlocución cuando son las 9 de la mañana con 17 minutos. En esta mañana, pues una mañana fría aquí en la capital chiapaneca, en Tuxtla Gutiérrez. El frente frío ha llegado también a esta región chiapaneca. Quiero mandar antes un saludo al licenciado Romeo Maldonado de Lucio. Te manda un saludo, doctor Yau, ¿no?, quien nos sintoniza también en esta mañana. Javier, ¿cómo reivindicar la tarea docente en este momento? Pues tú hablabas de ese compromiso ineludible, ¿no? Pero ¿cómo reivindicarla? Cuando han habido tantos procesos y parece que lejos de avanzar, vamos en retroceso en el aspecto educativo. Bueno, con respecto al tema del profesorado, ha permeado una idea pues muy contradictoria. Esta expresión, pues aunque no me gusta mucho, es muy tentativa.
se habla de que hay profesores del siglo XIX, programas del siglo XX y jóvenes alumnos del siglo XXI. Entonces, esto nos plantea que hay una relación abismal en lo que es, pues, prácticamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí sería importante, pues, empezar a revisar las diferentes imágenes paradigmáticas que ha tenido el profesor. Recordemos a Vasconcelos primero, principios del siglo XX, donde se hablaba del profesor como un misionero. Posteriormente, ya en el cardenismo, teníamos la imagen del profesor como un transformador social. Pero hoy, el profesor de este modelo neoliberal que se nos ha ido imponiendo, nos habla de un profesor asalariado y endeudado de por vida. Estamos entonces en un momento donde hay un profesor sometido a lo que le llamamos la ley del mínimo esfuerzo. ¿En qué sentido? Es muy conocida, muy trillada esta expresión que dicen que el Estado hace como que me paga y yo hago como que trabajo. Parece ser que entonces que el trabajo educativo es un trabajo mal pagado y un trabajo muchas veces de simulación. Lo que sí nos debe quedar claro es que no puede ser aceptada ninguna forma de denostación al profesor. Ya tuvimos el periodo si recordamos, el gobierno de Pablo Salazar, que pues denostó la figura del profesor, y eso en gran medida atenta contra el proyecto de futuro. En gran medida el profesor es fundamental para la construcción del proyecto de sociedad, del proyecto de nación y, en este sentido, del presente que en este momento estamos construyendo. Pero por supuesto que eso es ineludible, ¿no? Pero aquí sería cómo reivindicar en nuestro país esa figura que se ha deteriorado con el paso del tiempo. ¿A qué voy? Finlandia, por ejemplo. Finlandia es el país que tiene 0 índice de analfabetas. Pero para que tú seas maestro en Finlandia, tienes que estar, no tienes que aprobar, tienes que ser una persona probo, tienes que estar, no solamente estado en la universidad, sino tener una especialidad. Pero además de eso, la educación, porque vamos a regresar al tema de la política y educación, la educación está en manos de los educadores. Y parece que en este país es todo lo contrario. La educación está en manos de los políticos y no de quienes entienden, comprenden y saben hacer ese papel del quehacer educativo. ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, me llama la atención porque imagínate que un maestro asalariado, ¿no? Qué pena. Qué pena para decir, bueno, tú eres un asalariado, te pagan, das clase o haces como que trabajas, pero al final de cuentas no estás cumpliendo con esa importancia de enseñar. Por eso te decía, Joel, esto tiene mucha relación con las cuestiones de valor. Entonces, en el modelo, te decía, en este modelo neoliberal, ¿qué papel se le otorga a esta figura en especial? Y porque dependiendo del papel y la valoración que tenga, va a ser tener el tipo de formación, hacia dónde van los intereses de este modelo. De ahí es que yo te decía lo importante de hablar de los diferentes proyectos educativos, pedagógicos. Yo recuerdo que una vez también que entrevistaron a Paulo Freire
y le preguntaban sobre la aplicación de su método, el denominado método de la palabra generadora, de cómo veía su aplicación en México, él pues respondió a esta pregunta señalando, dijo, mi método, yo lo asemejo, decía, a una canasta con manzanas. Y en México lo único que puedo observar es la canasta. No sé dónde se quedaron las manzanas. En este sentido, nos tiene que quedar claro que tenemos que construir nuestro propio proyecto educativo, como construir nuestro propio proyecto de nación que necesitamos los mexicanos. Es fundamental en este sentido, decía, hacernos las múltiples preguntas que en educación es importante respondernos. Primero, ¿cuál es el sustento filosófico de la educación que estamos promoviendo? ¿Cuáles serían las mejores formas de enseñanza en este país? ¿Cuáles son las formas en que aprenden los mexicanos, los chiapanecos, los oaxaqueños, en fin, la diversidad de poblaciones estudiantiles que tenemos? Y la lista de preguntas es interminable. De ahí la importancia entonces de la participación de las universidades. No puede estar ajena a esta situación y ciertamente no puede descansar la educación en aquellos que desafortunadamente pues no son especialistas en el tema. Aquí en México pasa algo raro. Parece que todo mundo habla sobre educación. Hablan las madres de familia, hablan los médicos, hablan los periodistas, hablan los políticos, y todo el mundo se cree experto en educación. Sin embargo, en otros temas, en otras profesiones, difícilmente se interviene cuando no es uno especialista en tal temática, como es en el caso, por ejemplo, de la medicina. Difícilmente vas a encontrar a cualquier otro profesional hablando de la medicina o hablando de leyes, pero en educación todos nos sentimos expertos y al final de cuentas todos creemos que tenemos la razón al respecto, ¿verdad? De ahí es que hay que entender, como bien tú decías, los legisladores pues tienen un papel importante, lógicamente, en trazar la política educativa, pero es importante que se respalden en la gente que conoce sobre este tópico, ¿sí? Porque no es ajena la educación a lo que se está construyendo en la política, tiene un valor político. Es muy importante, te decía, el trabajo de las universidades, de que verdaderamente hacer investigación de temas tan relevantes como es en este caso el tópico educativo, y lo más importante, yo vuelvo a insistir, que es la reivindicación de los profesores, recobrar ese papel que sin duda alguna tienen estos sujetos como constructores del presente y del futuro, ¿verdad? Sin duda alguna, lo que llama la atención, con lo que tú decías, sobre que no todos somos especialistas en educación, yo recuerdo que hablan los empresarios, hablamos todo el mundo, ¿no? Pero en ocasiones la ciudadanía hace referencias a esto por el simple sentido común, ¿no? Usando el sentido común, dice, bueno, estamos así y así y así. Y obvio, aunque no son versiones sustentadas en lo académico, en lo científico, pero algo tiene que ver, ¿no? La voz populi. Por eso hay esa denostación de la ciudadanía muchas veces con quienes hacen el quehacer docente. Pero vamos a seguir platicando de esto, vamos a una pausa y regresamos aquí en su programa Interlocución a través de la frecuencia de la 94.7.
Son las 9:29. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con estudios en el Periférico Surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El nuevo papel del Estado es hacer una administración pública más ágil y organizada. Las políticas públicas implementadas en nuestro Estado son las acciones que permiten dar respuesta a las demandas de la sociedad. Es prioritario seguir trabajando en el beneficio del desarrollo social y el bienestar de las familias chiapanecas para este 2015. Es tiempo para fortalecer las políticas públicas y abonar con mejores estrategias en su implementación. Es el momento para que todos los chiapanecos tengamos la certeza que el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, trabaja para la gente, con el profundo interés de dejar atrás todo el rezago del cual hemos sido parte. Es el umbral de la actual administración seguir contribuyendo de manera permanente, generando mayores respuestas ante las necesidades de todos los chiapanecos. Somos dueños de la posibilidad de lograr mejores condiciones de vida de la mano del gobierno cercano a la gente. Chiapas avanza, ya avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. La nueva ley impone hasta 140 años de prisión. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. El Partido Verde ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Pues la verdad, el Partido Verde sí cumple. Spot dirigido a los afiliados del Partido Verde. El Peluche es el programa que a todos está gustando. Lo conduce Eduardo Tello junto a sus invitados. No importa que los otros se mueran de celos. El Peluche es el programa que sí está de pelos. El Peluche. Oh, yeah. Pelos, baby. Pelos. El Peluche, el programa que sí está de pelos. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Por la Nueva FM 94.7. Chiquita. Vía pública. Una alternativa para la participación ciudadana. El acceso a la información más relevante. Un concepto que te permite interactuar con los acontecimientos del momento a través de las noticias, debate, análisis. Vertidos por profesionales en los diversos temas. Sintonízanos los días jueves a partir de la 1 de la tarde a través de la Nueva FM 94.7. Conducido por Osvaldo Suárez y Daniel Rosas. Vía pública. Vía pública. Soy Santiago Vázquez y te invito a escuchar Nuestras Raíces, un programa diferente con gente sobresaliente. Análisis, música, reflexiones, entrevista, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, en la Nueva FM 94.7. ¿Qué tal, amigos? Les habla Abraham Ulloa, porque nuestra preocupación por la ecología es un tema que nos compete a todos. Escucha los miércoles de 1 a 2 de la tarde Global 3000, el único espacio radiofónico dedicado a la preservación del medio ambiente y su desarrollo sustentable. Expertos en la materia nos acompañarán para hablarnos de la importancia de preservar nuestros recursos naturales. Participa con nosotros. Es por nuestro planeta, por nuestro hogar. Global 3000, miércoles de 1 a 2 de la tarde por la Nueva FM 94.7. 94.7.
es lo que quieres escuchar. La Nueva FM. Seguimos en interlocución cuando son las 9 de la mañana con 34 minutos. La educación no solo se produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. La política jamás podrá desligarse de la educación. Juntas, mi estimado Javier, caminan a la par. Sin educación, la política no podría haber avanzado en su estructura, su desarrollo, su actuación y resultados. Y sin política, la educación restringiría sus metas, tanto en lo material como en lo cultural, así como en las relaciones nacionales e internacionales. Sí, fundamentalmente yo desde el principio partía de que hay una articulación orgánica entre estos dos conceptos y necesitan avanzar de la mano, avanzar en una perspectiva, ¿sí?, holística e integral, de tal manera que se coadyuve a la construcción, decíamos, de un futuro deseable. Yo quiero decirte que en la construcción de la que hablamos de un proyecto educativo, hay 4 aspectos que son fundamentales en la integración del currículo. El primero es la concepción de hombre que tenemos, ¿sí? El segundo, el tipo de sociedad en que estamos pensando, de una convivencia más armónica. Tenemos también el aspecto del poder o de la política, y por último la parte de la cultura, que es lo que más valoramos en las diferentes construcciones culturales que se han dado en la historia de la humanidad. En este caso de esta cultura específica, la cultura occidental, en la cual nos estamos moviendo los sujetos que vivimos en este contexto, ¿verdad? Así es, no podríamos hablar de política y educación, Javier, sin hablar de un concepto muy fundamental, de democracia. Esto como una forma de vida, de interacción, ¿no?, de convivencia entre la sociedad, en la que todos somos libres e iguales ante la ley, en este caso en nuestro país. Tú en tu currículum, y porque también en algunas ocasiones nos has presentado tu experiencia en las comunidades de las zonas indígenas. Javier, ahí qué tan importante es cómo el quehacer educativo puede permear en este nivel, en estas regiones. ¿Cómo se le hace para que nuestros, no voy a decir nuestros hermanos, nuestros conciudadanos de estas regiones también tengan ese acceso a la educación, pero además la importancia de cómo se le puede transmitir este conocimiento? Este es un tema muy complejo, es un tema delicado, es un tema sin duda alguna que tiene que ser sometido a un debate muy amplio, Joel. Quiero decirte que hasta ahora la educación que le voy a llamar así, se ha impuesto en estos contextos, solo se ha dado desde la mirada de los especialistas, de la mirada externa. Y bueno, nosotros creemos que esta perspectiva de educación que estamos proponiendo es muy valiosa, y en función de ello hemos tratado de reproducirla en estos contextos. Yo te hablo de que pues en la gran mayoría de estos grupos, tú sabes, que tienen origen prehispánico, no constituían culturas ágrafas, sino que pues en gran medida sobrevivieron como culturas orales, y nosotros en ese sentido le hemos impuesto muchas veces estos procesos que nosotros denominamos de alfabetización, y aunque ha habido un intento
de muchos. Yo valoro en ese sentido a mucha gente que ha tratado de respetar la cultura específica, de partir de los contenidos propios de estas realidades. Siempre, pues desafortunadamente, hasta este momento todavía es desde una mirada externa, ¿verdad? Y en ese sentido a mí me tocó contribuir para que se realizaran los primeros libros en lenguas indígenas. Recuerdo que trabajamos con los 5 grupos mayoritarios que hay en este estado, los celtales, los opsiles, choles, tojolabales y zoques, y tratamos de construir un modelo pedagógico que en gran medida en este momento lo desarrolla el Instituto de Educación para Adultos, y aún prevalecen estos libros. Estoy hablando ya de más de una década, ¿verdad? Entonces, ojalá hubiera una revisión más permanente, más constante, y sobre todo, pues, involucrar a los diferentes actores que pertenecen a esta cultura, a estos contextos. Decía alguien que la política es el arte de hacer felices a los pueblos, e igualmente porque la política, bueno, del griego políticos, ciudadano, civil, es un relativo al ordenamiento de la ciudad, a la actividad humana tendiente a gobernar o a dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Pero en lo otro, la educación, de donde parte también lo oculto, Javier. Estos dos conceptos, ¿cómo los podemos alienar? ¿No? A ver. ¿Sí? ¿Alienar? Sí. A ver, explícame este concepto. Bueno. Recuerdo que alguien decía, el hombre está alienado. Sí, o sea, y lo que buscamos es desalienar. Ajá. ¿Sí? O sea, que no esté enajenado, que no esté pues influido por una ideología que es de sometimiento y de dominación. Ajá, exactamente. Y sobre todo, hay alguien, me llama la atención lo que dice Fernando Savater. Savater dice que el hombre no está alienado, está domesticado, ¿no? Y gran parte, Javier, pues se debe a ese quehacer de la educación, ¿no? A ese quehacer, cuando el hombre está domesticado, bueno, el hombre actúa como actúan los perros en casa, los animales en el circo, ¿no? O sea, de esa manera. Pero cómo pasar de eso a lo otro, ¿no? A esa parte maravillosa de la libertad, ¿no? ¿Te imaginas a ver, yo soy un hombre que a través de la educación, a través de la cultura, a través de la política, bueno, soy un hombre feliz, pero soy un hombre que me he encontrado a mí mismo. Aquí el caso que dice Savater, el hombre está domesticado. Y yo usaba el concepto, creo que es un concepto alemán, el concepto de la alienación. O sea, pero ¿cómo juntar a estos dos conceptos, educación acá y cultura acá? ¿No pueden estar segregados? Bueno, mira, se nos ha dicho y se ha planteado ya una infinidad de veces que estamos viviendo una época decadente. ¿En qué sentido? En que actualmente la tiranía del mercado somete las fuerzas de la reproducción social y de la reproducción cultural. Estamos hablando también de algo que ha sido muy vigente, sobre todo en Chiapas, de lo que constituye o lo que representa las actuales reformas educativas para los profesores. Y en gran medida esas reformas han constituido energía y sinergia de impotencia y frustración. ¿Sí? De ahí que, pues desafortunadamente, la escuela
o el sistema escolar se ha orientado fundamentalmente a lo que tú denominas la domesticación, que es también una temática que Freire ha trabajado mucho, ¿sí? Si tú recuerdas sus obras como Pedagogía del Oprimido, donde fundamentalmente él traza un proyecto de educación liberadora o de la esperanza, ¿verdad? Y habla de procesos de concientización, habla de producción cultural, en fin, una serie de cuestiones que son fundamentales y que sin duda alguna, pues, plantean lo que en este momento nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando en la necesidad de que en el sistema educativo se construya una gran sinergia de la irreverencia. ¿Sí? ¿Qué sería esa sinergia de la irreverencia? En que tenemos en que cuestionar todo lo que está sucediendo en el ámbito educativo. Estas cuestiones que tú le denominas de domesticación, porque sin duda alguna se está suprimiendo la potencialidad que tenemos cada uno de los sujetos, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar en esta charla ya en el último bloque. Estamos dialogando con el doctor Javier Yaudorri en el tema política y educación. Son las 9:45. Tu estación, la Nueva FM, tu frecuencia 94.7. México no va por el camino correcto. Está herido por la violencia, manchado por la corrupción, detenido por la economía. Necesitamos cambiar el rumbo con nuevas ideas. Aumentemos el salario mínimo, es lo justo. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo sistema anticorrupción. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Habla Andrés Manuel López Obrador. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Todos hemos vivido depresión, tristeza, amor, las relaciones en pareja, relaciones sexuales, mitos y tabús. ¿Y tú cómo viviste tu primera vez? Liliana Luna y Jesuita Velázquez abordaremos estos y otros temas más desde un punto de vista natural y profesional. Sugerencias y comentarios para ti en Tus Sexaciones, todos los viernes a las 22 horas por la Nueva FM 94.7. Esto es lo que escuchas a las 6 de la mañana. A la Nueva FM 94.7. Son Grupero, un programa divertido, con energía, guapachoso y mucho ritmo. Soy Cristian Morales, el chiquillo conductor de Son Grupero. Te espero de lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana. Entrevistas, noticias, música. Esta es La Nueva FM. Seguimos aquí en interlocución en esta mañana de miércoles 14 de enero. Ya estamos a mitad de este primer mes del 2015. En este día estamos dialogando con el doctor en Ciencias Políticas y también candidato a doctor en Educación. Javier, es interesante tu formación pedagógica, ¿no? Tienes también una maestría en Educación Superior. Tu paso por la universidad, has dirigido algunas maestrías y licenciaturas en educación y todo ese bagaje que hace de ti pues un conocedor de el quehacer educativo.
me llama la atención lo que platicábamos, lo que quedó hace un momento en la palestra sobre lo que planteaba Sabater, ¿no? La parte esa de la domesticación. Sí. Pues mira, yo más me referiría fundamentalmente a esas condiciones sociohistóricas de opresión y dominación de la que ha venido hablando Paulo Freire en Latinoamérica, y en función también de la necesidad pues de analizar, de hacer una lectura más precisa de la realidad, de esa perspectiva de acción dialógica que él plantea, donde pues podemos ver que contiene toda una vocación humanística, donde pues se busca que en la educación prevalezcan las relaciones de solidaridad, y que a partir de los procesos de problematización y reflexión crítica de la realidad, lleguemos a procesos de concienciación. Freire planteaba en este sentido lo que él denomina la curiosidad epistémica, ¿sí?, que nos lleve a fundamentalmente a identificar los diferentes saberes, el saber popular, donde se conciba la educación como humanización, donde verdaderamente exista un compromiso político, donde se den procesos de organización y en gran medida se desarrollen prácticas que estén pues al servicio de los procesos de liberación, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una educación que sirva para la libertad y sobre todo para alcanzar el fin último que tiene que tener la educación, que es al ser humano hacerlo más humano. Por supuesto, la satisfacción de las necesidades de la sociedad, ¿no?, de este siglo XXI, y las exigencias con la llegada pues que tenemos de la globalización como parte de la competitividad, el mercado, la internacionalización, la innovación tecnológica. Ante todo eso, esos escenarios, Javier, se requieren profesionales de la educación más competitivos, más preparados, o cómo, o tú al principio decías, a ver, maestros del siglo XIX, programas del siglo XX y estudiantes, alumnos del siglo XXI, o sea, ahí hay una contradicción, ¿no? Por eso esto, ¿no? Sí, la importancia de la educación, la política, es hacer feliz al ser humano. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? Sí, de entrada, pues bueno, tenemos que establecer una relación más orgánica de todos los elementos y de todos los componentes que intervienen en el proceso educativo, eso no cabe duda. Tampoco estamos negando, ¿no?, la importancia que tiene el avance de la ciencia, de la tecnología. Yo creo que tiene que ser valorado en su justa dimensión, pero que tenemos que entender que la educación no es solamente una racionalidad instrumental. La educación ha cumplido funciones históricas en nuestra sociedad, funciones que son pues determinantes. Estamos hablando fundamentalmente que se cumple a través de la educación una función lógicamente de socialización. Estamos hablando
que también se cumple con una función represiva. Estamos hablando que se cumple una función reproductiva, pero también una función liberadora y de transformación. ¿Qué estamos entendiendo por estas 4 funciones? Si tú te das cuenta, cuando hablábamos de que hay que cumplir como una función normativa, pues hay que cumplirlo. La sociedad tiene sus límites, establece más bien sus límites, crea sus propias leyes, establece un no, pero ese no también nos da posibilidades para el sí. ¿Sí? Son como espacios de actuación que la educación tiene que cuidar que se cumpla. El de socialización, pues la sociedad tiene que legar sus producciones y también sus formas de uso. Y en eso la educación cumple en una función fundamental. Pero hay una función, te decía, reproductiva. La especie humana tiene que reproducirse como especie humana. Y eso solo lo logra a través de la educación. Y la última función, la función liberadora, se tenderá fundamentalmente a seguir en este horizonte de futuro, ya que la vocación del ser humano es, como dice Freire, es siempre ser más ser humano. Por supuesto, y sobre todo esa parte maravillosa, ¿no? La parte liberadora, ¿no? Dijo el maestro de maestros que cuando conocemos la verdad nos volvemos libres, y en ese aspecto es lo que la educación pretende, sin duda alguna, ¿no? Si conocemos la verdad, bueno, la verdad nos hace libre. Y qué importante esta parte, Javier, de la educación como una especie liberadora, como algo que liberta al hombre. ¿Lo libera de qué? Pues sobre todo de la ignorancia, ¿no? Porque la ignorancia es ese retroceso donde no estamos pues conociendo qué es nuestra realidad. Javier, yo te agradezco tu tiempo que has compartido con nosotros, sobre todo cosas muy técnicas, cosas que tienen que ver pues precisamente con esa parte de la política y la educación. Pues yo nuevamente reitero ese agradecimiento hacia tu persona, Joel, y le agradezco a tu radioescucha que pues hayan tomado la molestia de escucharnos, ¿verdad? Y muy buenos días a todos. Pues muchas gracias a usted por su fina atención. Yo soy Joel Cruz y nos saludamos el próximo miércoles en otra emisión más de Interlocución. Un saludo muy especial para el doctor Rodolfo Calvo, para el licenciado Hugo y en especial para mi amiga Hilda G. Esta es una producción de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. Son las 9:57 minutos. En tu radio.